3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts. Wanna Geeks. Los escritores de ciencia ficción prevén lo inevitable, y aunque los problemas y catástrofes pueden ser inevitables, las soluciones no lo son. Isaac Asimov. Esta es una frase de un gran escritor de ciencia ficción muy reconocido que ha permeado en la cultura popular, ¿no? y del mundo. Hoy estamos aquí para platicar un poquito respecto al estreno de Love, Death and Robots, la tercera temporada que llega a Netflix, y la ciencia ficción. Hoy me acompaña en el estudio Juan Manuel Yahuaca, que es mi hermano, es productor, director y también guionista. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué bueno que nos acompañas ahora en Wanna Geeks. Ya tengo la oportunidad aquí de platicar contigo. Gracias por recibirme. Y también tuve la gran fortuna de poder entrevistar, aparte, fuera del estudio, a un amigo, pero realmente es un gran artista, es un gran pintor, es un gran dibujante, es un gran ensayista y es un enorme conocedor de la ciencia ficción. Y qué bueno que tuve la oportunidad de platicar con él. Vamos con la entrevista para arrancar con este capítulo de Wanna Geeks. Wanna Geeks. Querido Otto, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, eres un gran artista y es una fortuna poder platicar contigo. Pues yo estoy encantado, Richie. Muchas gracias por tenerme y por dar rienda suelta a nuestra conversación infinita. Bueno, vamos al grano con la entrevista, querido Otto. A ver, conocemos cómo es esta serie de Love, Death and Robots, pero yo quisiera escucharte. ¿Cuál crees que es la valía de este tipo de series y formatos animados y con este tipo de historias? Para ti, ¿cuál es la valía, Otto? Pues la gran valía que yo encuentro es que bajo el rubro de ciencia ficción se pueden experimentar con 1000 géneros distintos. De hecho, creo que eso es lo que define a la ciencia ficción, que es un género de géneros. Y por lo tanto puede entrar la especulación técnica, la especulación tecnológica, científica, médica, biológica, los experimentos sociales, experimentos biológicos, las utopías, las distopías, lo mismo que una narrativa, un thriller, una trama policíaca o incluso una trama de zombies. Creo que la ciencia ficción tiene como característica esta gran maleabilidad que puede sin ningún problema y sin ningún pudor acercarse a géneros, dejarlos tirados para tomar otro. Y pues creo que eso es en buena medida lo que ha fascinado a tantos lectores, a tantos espectadores de películas, a tantos espectadores ahora de series, que es precisamente esta maleabilidad, un colegio de condimentos puestos ahí en una misma línea narrativa, y pues de ahí su gran riqueza y atractivo. Regresamos al estudio y justamente Juan Manuel estaba platicando algo antes de iniciar a grabar, que era sobre la naturaleza del género que se le puede atribuir a un producto como Love, Death and Robots, ¿no? Porque me comentabas, Juan Manuel, me decías algo como de, no necesariamente es como de ciencia ficción. Sin embargo, uniendo lo que dice Otto ahorita es como, la ciencia ficción une un montón de categorías sin ningún pudor, ¿no? ¿Qué opinas respecto a esto? En realidad, ¿qué nos dirías sobre, retomando la pregunta que le hice a Otto, sobre el aporte de este tipo de productos justo como Animatrix y también sobre su género mismo? Bueno, es que aquí pienso que hay dos preguntas ahí, ¿no? La primera es, ¿cuánto de un cierto elemento hace que la cosa o el producto que estamos viendo sea catalogado como tal? Por ejemplo, estábamos platicando más temprano con nuestro compañero director Hashim Mesa, que Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, ¿quién la catalogamos como ciencia ficción? Sin embargo, todo su planteamiento es en base a una máquina que te borra recuerdos específicos sobre una persona o cosa. O sea, si quitas esa máquina de ciencia ficción, ya no hay película. Claro. Entonces es un elemento tan pequeño que solo aparece durante tan pocos segundos que nadie dice, película de ciencia ficción. Te creo que diga romance,
Claro. comedia, lo que sea, pero no creo que haya mucha gente que diga, ciencia ficción. Entonces, estaba viendo la ficha técnica de Love, Death and Robots y dice que es una colección de cuentos animados que incluyen ciencia ficción, fantasía, horror y comedia. Lo que decía Otto, ¿no? O sea, estás juntando un montón de elementos, pero les metes esa cosa que hace que se pueda distinguir como ciencia ficción. Y aquí es donde, por ejemplo, yo pensaría una película de zombies. Si la película de zombies está hecha en base a que hay una maldición vudú o un cementerio nativo americano donde la magia hace que se levanten, dices, es de fantasía. Pero si la película tiene este elemento de Umbrella desarrollando un mutágeno, un virus que hace que la gente enferma se levante, y entonces es ciencia ficción. Claro. O sea, la misma película de zombies puede ser fantasía o puede ser ciencia ficción. Entonces, se me hace es una como aglomeración de cosas que nada más identificas cuál es la preponderante para poder catalogarla. Exacto. Y a ver, yo a Love, Death and Robots lo catalogué ahí por el mismo título, como que le da un énfasis en preponderante a la ciencia ficción. Robots, ¿no? Exacto. O sea, el hecho de que esté robots hace que para mí toda la obra sea de ciencia ficción. Y luego te reafirmo la siguiente pregunta que te hacía. ¿Cuál crees que es la valía en este tipo de productos, no? Que ya lo mencioné, creo que se asemeja a algo como Animatrix. Recientemente salieron también historias animadas de Star Wars con diferentes animadores, con diferentes directores cada capítulo. ¿Cuál crees que sea la valía de algo como esto? Yo creo que no siempre tenemos la oportunidad de explorar conceptos muy retadores en todos los formatos o en todos los escenarios. Hay conceptos que son tan extraños o tan revolucionarios que no tendrían cabida en muchos lugares, salvo en una aglomeración de propuestas retadoras que se presenten al público en un gran formato, ¿no? Como esto de Animatrix. O sea, si hubieran anunciado el super gran corto de 1 minuto y medio de Matrix aisladamente, pues a lo mejor a todos nos hubiera parecido, pues qué buena onda y están ampliando aquí pero ya recopilar toda esta serie de cosas, presentarlas al público en un gran formato como es pensar en esto es una película. Es una película hecha de cortos, pero es una película. Como que ya le da una fuerza muy grande, ¿no? Es como atacar en manada y ya te permite prestarle atención a propuestas pequeñas o detalles que parecieran muy revolucionarios o muy especializados para entrar en otro tipo de formato. Y esto me parece bien interesante porque así es como vas empujando a los géneros. O sea, así es como vas haciendo que la gente le preste atención a una cierta cosa muy en particular y luego lo puede transformar a una cosa pues mucho más grande. Ya como tal un concepto que merezca un escenario grande. Claro. Sí, es como si sacas un corto de lo que sea, ¿no? De amor. No tiene el mismo impulso que si de repente dices, oye, es una serie sobre cortos de amor y haya todo como tenga una fuerza de promoción y todo esto. O sea, sí, ya te entendí. Bueno, yo creo que Love, Death and Robots justo tiene esta valía. No lo había pensado así. Formatos así le dan impulso a narrativas como muy individuales en las que puedes también tener pláticas distintas e ilustraciones muy diferentes, dar oportunidad a nuevas ideas que a lo mejor alguien por ahí sale el siguiente gran director de animación de algo y bueno, creo que eso es un gran aporte de Love, Death and Robots. Entonces quisiera seguir con la entrevista de Otto. Vamos con ella. Y Otto, en esta vorágine de categorías que agrupan la ciencia ficción, ¿cuáles son el tipo de historias que más te gustan? Pues a mí me gusta mucho el tipo de ciencia ficción existencial y metafísico de una parte de la obra de Stanisław Lem, como Solaris, o incluso también las propuestas de Arthur C. Clarke en 2001, Odisea en el espacio. Me gustan estas propuestas en las que el ser humano se encuentra en espacios inhóspitos, espacio interestelar. Es la oportunidad para hallar el foso más profundo, el más enigmático que tenemos, que somos nosotros mismos. Siempre estas propuestas de la ciencia ficción existencialista nos llevan a lugares remotísimos, muy lejanos a nuestro planeta Tierra, y lejos de nuestro planeta, lejos de nuestro entorno, nos encontramos con nosotros solos
y solos nos encontramos con el mayor misterio, la conciencia. Y me parece que las narrativas de ciencia ficción que nos enfrentan a este gran misterio son las que a mí me gustan, a pesar de que encuentro narrativas muy divertidas en otro tipo de propuestas de ciencia ficción. Philip K. Dick me fascina y me parece que también es un género que la ciencia ficción, que permite, por esta malhabilidad de la que hablamos, permite también una gran cantidad de disímiles talentos. Hay plumas muy afiladas entre los guionistas y los escritores de ciencia ficción, y hay unas francamente menores. Creo que eso es lo que pasa. Y un autor como Stanisław Lem, que es conocidísimo por la ciencia ficción, era muy crítico con la ciencia ficción. No le gustaba que lo relacionaran con la ciencia ficción, no obstante, él escribía ciencia ficción. Y escribió una serie de ensayos como tratando de deslindarse del género. Se deslindaba él mismo y deslindaba a Philip K. Dick. De hecho, hay un ensayo muy bien escrito que se llama A Visionary Among the Charlatans. Pues claro, un charlatanismo es lo que veía Stanisław Lem en la ciencia ficción, pero que al mismo tiempo, al tratarse de una especulación teórica, imaginaria, se prestaba también para deslizar verdades en torno a teorías, en torno a experimentos sociales. Era la oportunidad de que, cobijado aparentemente en una historia delirante, se podían deslizar verdades difíciles de decir en otro género que no fuera la ciencia ficción, ¿no? Bueno, volvemos. Me parece muy interesante lo que dice Otto respecto a el por qué y cuál es su género favorito de la ciencia ficción, pero quiero preguntarte a ti, Juan Manuel, hacerte la misma pregunta. ¿Cuál es tu género favorito en esta, igualmente, como le dije a Otto, en esta vorágine de géneros que lo conforman a la ciencia ficción? Pues más encaminado a la acción. O sea, esa ciencia ficción que se combina con la acción, como por ejemplo Total Recall, que bueno, Desafío Total, que la que a mí más me gusta es la de Arnold Schwarzenegger, la de Verhoeven, o Star Wars, que es una ciencia ficción de disparos, sablazos y naves. Claro. Ese es el tipo de ciencia ficción que a mí más me gusta. Pero dentro de este cúmulo de ciencia ficción con acción, pues también pondría Matrix, y Matrix es profundamente filosófica, como lo que comentaba Otto. Claro, yo comparto, ¿no? Matrix y Star Wars son de mis películas de ciencia ficción favoritas, pero ¿qué encuentras tú ahí? Por ejemplo, Otto nos comenta que a él le gustan las categorías de Interestelar por la introspección que hay, y curiosamente la película de Interestelar abiertamente tiene momentos así de pura introspección, en las que abiertamente te dicen incluso que en determinado momento el protagonista viaja hacia sus adentros y te lo explican desde el espacio. Eso se me hace muy interesante. ¿Tú qué encuentras en estas películas de acción? O sea, que tienen como Star Wars o como Matrix, que ya creo que es un poco el pináculo de la ciencia ficción y combinada con la acción y todo esto. Hace tiempo el youtuber Dayo sacó un video aludiendo al cambio generacional o el parteaguas que había sido Matrix. Y explicaba él que 1 o 2 años antes había salido Dark City, que es Matrix, pero sin balazos y sin helicópteros. Y él decía, ¿por qué Dark City pasó sin pena ni gloria? Nadie lo recuerda. 1 o 2 personas dirán, yo sí lo conozco, pero en general no es la gran película. Matrix sí lo es. Y él aludía que si no entendiste la filosofía, viste los balazos. O sea, la gente se entretuvo, te saliste encantado de la película, mañana te explican de qué trató y dices, no es cierto. O sea, porque viste disparos y coches explotando. De policías y ladrones. Era policías y ladrones, exacto, era Ocean's 11 con robots. Y creo que la ciencia ficción mucho logra eso. Hace que una discusión filosófica se vaya a terrenos entretenidos. Claro. Donde un Star Wars te habla sobre... Descubre el mensaje de Obi-Wan Kenobi. La fuerza te explica, incluso Darth Vader dice, el poder de destruir un planeta no es nada comparado con el poder de la fuerza. Es una frase perdida, pero si la analizas bien, claro, o sea, te lleva a lugares muy extraños, ¿no? Claro. Y aquí es donde, hablando de Arthur C. Clarke, que lo mencionaba Otto, Arthur C. Clarke hace mucho en
Profiles of the Future, en el 62, saca las conocidas ahora como las leyes de Clarke, que entre otras cosas dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada va a ser confundida con magia, ¿no? Es una cosa. Y la otra es que la gente se acostumbra fácilmente a lo que parece magia sin preocuparse por entender cómo funciona. Y la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de dichos límites. Y esas leyes están bien interesantes porque yo siempre he visto a la ciencia ficción como un formato donde exageras algo para poder explicar el punto que quieres explicar. Que también lo mencionabas tú de ¿para qué exageras algo? ¿Para qué te vas a lo extraterrenal si con lo terrenal puedes explicar las cosas? Claro. Y eso me pasa mucho a mí porque cuando trato de dar un punto a veces exagero y les digo, imagínate que alguien ahorita entrara con un palo y nos quisiera pegar en la cabeza y reaccionaríamos ¿cómo? Porque quiero dar un punto, no porque piense yo que eso va a suceder. Y siempre hay alguien que me contesta, no, pero aquí no entra gente con palos. O sea, yo entiendo que aquí no va a entrar una gente con un palo. Sí, es un poco los que alegaban que el género de ciencia ficción no era literatura antes, ¿no? Decían, pues es que así no es la vida. Sí, si lo analizas bien, pues entonces todas las literaturas tienen la posibilidad de no ser pues así, sí, ¿no? Es una trampota. Ajá. Exacto. Entonces yo creo que la ciencia ficción habla de cosas filosóficas desde un punto de vista entretenido, donde no te aburras, y al mismo tiempo está exagerando algo para dar un punto como bien sustancial. Por ejemplo, el videojuego de Soma es de terror, pero es de ciencia ficción. Es un muchacho que va un día a un laboratorio porque le van a hacer un experimento y cuando vuelve a abrir los ojos está en una nave espacial abandonada y al verse al espejo se da cuenta que es un robot. Y ese videojuego trata sobre la conciencia humana, qué nos hace ser humanos, hasta dónde no lo eres, cuál sería el límite de la lucha por sobrevivir de los humanos, inclusive ya no habiendo humanos. Los humanos siguen buscando sobrevivir. Y todo esto te lo ejemplifican como con un muchacho al que le grabaron un USB con su memoria, se lo pusieron a un robot y el robot piensa que es el muchacho. En un mundo donde ya no existen humanos. Solo es el robot solo en una nave espacial flotando en el espacio. Pero es eso, ¿no? Es una construcción filosófica de qué te hace ser humano, hasta dónde no lo eres. Sí, claro. Y solo puedes llegar ahí imaginando contextos en los que no estás actualmente, ¿no? Y de alguna manera te puedes adelantar en esos pensamientos. Eso es, sí, claro. Me parece que ese es el gran acierto de la ciencia ficción. Y bueno, continuamos escuchando la entrevista que pude hacerle a Otto para de ahí partir. Otto, ¿cuál crees que es el origen o la génesis de la ciencia ficción como género en lo global? Que en este caso sería pues en los libros, ¿no? En la literatura donde inicia. Mira, pienso que es ciencia ficción todo aquello que haya partido de un modelo teórico. Y este modelo teórico puede ser en torno a la ciencia, puede ser incluso la ciencia social. Todas aquellas historias que partan de una especulación teórica, de un modelo teórico, se convierten en ciencia ficción. Por lo tanto, con esta definición amplia, puede ser incluso ciencia ficción, pues desde luego Luciano de Samosata, que escribía especulaciones pues muy delirantes a nuestros ojos de lectores del siglo XXI, de cómo llegar a la luna, ¿no? Luciano Samosata decía que si te untabas con grasa de buey, la luna tenía un efecto magnético que por lo tanto nos llevaría a la luna. Entonces creo que ahí hay un origen, una semilla de la ciencia ficción como género. Por supuesto no estaba definido como tal, pero pues tanto la Edad Media como el Renacimiento tiene una infinidad de relatos que se pueden asociar como prólogo a la ciencia ficción. Es decir, por ejemplo, hay leyendas de que Alejandro Magno se introducía en una especie de submarino para ver las profundidades de los mares. Y pues estas leyendas del siglo I de nuestra era, pues están repletas de datos de cómo Alejandro Magno se introducía en esta suerte de caparazón de tortuga que le permitía sumergirse en el mar. Pues por lo tanto ahí tenemos también una semilla de un modelo teórico aplicado a una narrativa. Después, pues también
los relatos que se vuelven un tanto fabulísticos de Voltaire. Voltaire tiene, y tú las conoces bien porque lo has trabajado en televisión, Voltaire tiene unos cuentos de personajes que van dando saltos entre planeta y planeta, y pues ocurre que uno de ellos es un personaje gigantesco, que es Micromegas, y llega a un país, a un planeta donde todos son chiquititos, son los seres humanos. Y este Micromegas empieza a hacerles preguntas filosóficas a los seres humanos que son microscópicos. Ahí, evidentemente, pues no hay un modelo teórico, más bien hay una especulación imaginativa, fabulística, pero que sí se enmarca en lo que podría ser un prólogo de ciencia ficción, o incluso los viajes de Gulliver tienen también mucho de prólogo de relato ciencia ficcional. Hay un relato divertidísimo, el último de los viajes de Gulliver, después de ir a Lilliput y la puta y todos estos lugares que visita, llega al lugar de los Yahoo, donde todo es al revés. Los caballos domestican a los seres humanos y todo ocurre al revés. Los caballos someten a la esclavitud al género humano, y por supuesto que este es un relato fabulístico de imaginación, siglo XVII, Jonathan Swift, pero también tenemos una semilla de lo que después, ya en el siglo XX, se desarrollará como género de ciencia ficción. Estoy dejando de lado muchos casos, por supuesto, ¿no? Yo pondría estos, pero sobre todo pondría las novelas de finales del siglo XIX de Julio Verne, que pues Julio Verne era un entusiasta de la ciencia. Es el momento de la revolución científica, de los descubrimientos del fonógrafo, del autófono, se descubre el cinematógrafo, y pues Julio Verne está muy al tanto de los avances, de los descubrimientos tecnológicos, y los aplica a un modelo de novela que después será llamado la novela juvenil, pero su modelo es una novela que engarza temas de modelos científicos y los da a unos lectores en una escritura muy fluida, muy ágil, de aventuras. Por ejemplo, como Passepartout, ahorita se me fue el nombre, qué barbaridad, del protagonista de La Vuelta al Mundo en los 80 días, puede dar la vuelta al mundo pues en 80 días, pues porque aprovecha las ganancias de horas a través de los distintos usos horarios. A veces gana unas horas, a veces pierde, y puede dar la vuelta al globo terráqueo en 80 días. Entonces, ahí tienes un relato de aventuras que desde luego está engarzando un modelo, un modelo teórico, por supuesto, empírico también. La Tierra es redonda, hay que hacérselo saber a los lectores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Cosa que sabían los griegos desde hace 2 milenios y medio. Regresando, híjole, Otto nos deja poco espacio para poder volver a hacer esta pregunta, porque me hizo pensar en varias cosas que no había considerado, pero quisiera escuchar tu opinión, Juan Manuel. Yo tenía en la mente como piedra fundacional el libro de Mary Shelley de Frankenstein, ¿no? El moderno Prometeo, por lo que implica, por la construcción de esta, es como, de alguna manera es como el primer androide, una cosa así, pero pues sería como a finales de 1790, una cosa así, y pues Alejandro Magno, esto que nos platica Otto, pues me cambia la perspectiva. Pero ¿tú qué opinas sobre lo que comenta Otto? Está bien interesante lo que comenta. También, a lo mejor hacer la distinción entre cuándo empieza la literatura de ciencia ficción y cuándo empieza la ciencia ficción como cosa en la cabeza de las personas, ¿no? Claro. Porque si lo analizas de esa manera, por ejemplo, Frankenstein fue publicado a principios del 2800. Uh-huh. Pero alrededor del 1470, en los años 70 del 1400, Leonardo da Vinci tenía
Claro. una descripción con dibujos de cómo iba a funcionar un helicóptero. Claro, o claro. tenía descripciones a futuro. Y bien fundamentados, o sea, son los principios de la ciencia actual, casi, ¿no? Exacto, es el principio de lo que ahora se utiliza. También en arquitectura, en fotografía, en medicina. En todas esas cosas él tuvo pronósticos o Claro. hacía conceptos que a futuro él pensaba que tras el desarrollo de sus ideas iniciales iban a llegar a funcionar. Claro. Entonces, pues ahí ya hay una ciencia que pues, casi no parece ya ficción, parece Sí, nomás claro, ciencia claro, sino de claro. ficción. Y entonces ahí es donde yo retomo las leyes de Clarke. Si la tecnología tan avanzada es confundida con magia, ¿en qué punto de una narración estás leyendo fantasía y en qué punto estás leyendo ciencia ficción? Claro. ¿No? Es como si de repente Naruto, que parece magia, resulta ser que todos son extraterrestres que cayeron en la Tierra Sí, en claro. una nave. Entonces ya Sí, no es claro. magia, es ciencia ficción. Igual lo de Alejandro Magno. Si lo analizas como ciencia ficción, pues sí debe haber sido un aparato ahí Claro, muy pues, avanzado. algo ahí. Pero a lo mejor fue magia. Dios Sí, bajó sí. y lo... no sé. Es complicado. Yo, o sea, digamos, para ponerle un poquito una solución o una decantación, también es muy propia. Yo siento y creo que la gente se lo atribuye como a dos cosas fundamentales. Y te digo, yo digo la gente, pero en realidad pues, soy yo, ¿no? Pero es lo que logro percibir, ¿no? Como maquinaria y como espacio. Siento que hoy en día el cine ha consumado eso, ¿no? O sea, cuando hablas de ciencia ficción es un Avengers, es un Interestelar, pero no es una Alicia en el País de las Maravillas, que bajo este contexto que yo creo que es totalmente cierto, como lo mencionas tú y como de repente Otto también llega a un poco tocar, pues puede ver ahí algún elemento que forme parte de una clara ciencia ficción más que un relato mágico. Y sí, yo también coincido que la piedra fundacional es distinto como en el imaginario y en la categorización de la ciencia ficción al honesto primer esbozo de alguien que comentó algo que ahora podamos entender como ciencia ficción, ¿no? Bueno, esto me parece muy interesante, ¿no? Como que nos abre el abanico del imaginario. Quisiera seguir escuchando qué nos comenta Otto, pero ya más bien sobre el presente de la ciencia ficción. A ver, querido Otto, ya nos contaste lo que crees que es la piedra fundacional de la ciencia ficción, pero ahora dime, ¿cuál es nuestro presente en esos términos de la categoría de la ciencia ficción? Mira, creo que está en un momento en el que se está volviendo una fiesta de investigadores e investigadoras. Sobre todo porque la ciencia ficción ha dejado de ser un relato relativo a centros hegemónicos de tecnología y técnica. Ya no son exclusivamente los núcleos hegemónicos de investigación técnica, científica, los que se vuelven los protagonistas. Es decir, en los años 60 y 70, pues evidentemente todos los relatos de ciencia ficción ocurrían pues en Estados Unidos, en Rusia, en Polonia, pues en China. Y ahora, aprovechando esta gran maleabilidad del género, la ciencia ficción en el momento actual se halla en un momento efervescente. Se están escribiendo unos relatos magníficos de ciencia ficción relativos al género o al folk, a Latinoamérica, a indigenismo, a negritud, a pues una serie de motivos que ahora pensamos, pues desde luego la teoría de género, el feminismo, por supuesto el indigenismo, entre otros. Creo que está en un momento magnífico de investigación y hay mucha gente escribiendo. Creo que el tiempo también dirá lo suyo y pues quién sabe quiénes sean de todos estos los autores que en 40, 50 años se sigan leyendo, ¿no? Eso hay que esperarlo. El tiempo hace lo suyo también. Pero pues creo que está en un momento magnífico de estudios, sobre todo que se están relacionando con temas marginales también. La ciencia ficción, hay que decirlo también, pertenecía hasta hace por lo menos 30 años, a unos géneros marginales. Eran un tanto como la novela rosa, como el pulp,
como la novela policíaca misma. Eran géneros marginales que no todos los lectores o todos los autores o autoras estaban dispuestos a visitar. Hay ejemplos desde luego magníficos, ¿no? Hay el mismo Stanisław Lem, el mismo Philip K. Dick, el mismo Ballard, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, ¿no? Pero pues no eran muchos los autores que estaban muy dispuestos a hacer obras de ciencia ficción. Era como un género menor, por así decirlo. Ya no lo es. Eso es lo que me parece más importante, que ya no es un género menor, sobre todo porque se están abriendo campos magníficos, campos que discutimos hoy. Hay un libro muy bueno, por cierto, difícil de conseguir, pero si lo consiguen es magnífico. Se llama Las metamorfosis de la ciencia ficción, de Darko Subin. Es un libro de un teórico que yo creo que es uno de los primeros que se ponen a pensar con toda seriedad en torno al género. Y hay todo un entorno histórico. O sea, ahí habla precisamente de esto que yo les hablé de Luciano de Samosata y de los relatos de la Edad Media y los de Alejandro Magno introduciéndose en su submarino y Jonathan Swift y todo esto. Tiene todo un horizonte histórico, pero sobre todo habla de la ciencia ficción del siglo XX. Ya es como su núcleo de investigación. Es un libro buenísimo que creo que puede resultarles de mucho interés a ti y a los que nos escuchan aquí en el podcast, ¿no? Oh, fíjate qué interesante. Yo no me había puesto a pensar, pero de forma es evidente, como los nuevos contextos, cómo hacen que podamos seguir avanzando en la ciencia ficción, pero desde otra perspectiva. Ahora que dice del indigenismo, pues lo primero que me llega a la mente es un poco ese es el concepto de Avatar, ¿no? O sea, la película de Avatar, que ya justo se está anunciando la segunda, habla como de este viaje interestelar en el que se sigue abusando de los indígenas, ¿no? Pero, y es extraño porque el presente yo pensaría que es un futuro todavía más alejado, pero a lo mejor es un presente más cercano de la ciencia ficción. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Manuel, del presente de la ciencia ficción? Yo creo que cada época de la humanidad hemos tenido diferentes preocupaciones, diferentes miedos y también diferentes vistas hacia el futuro, ¿no? O sea, te das cuenta que en algún momento en la revolución industrial la ciencia ficción era, mira, vamos a darle la vuelta al mundo en 80 días. O sea, wow. Poco más adelante fue una preocupación distinta cuando Estados Unidos estaba en guerra de decir, oye, a lo mejor las guerras se ponen más feas, porque mira, si esto hacemos ahorita, después vas a explotar un país entero. Y la ciencia ficción se encaminó como a la guerra y las cosas. Claro. Y ahorita creo que estamos muy preocupados por realmente quiénes somos, qué somos, por qué estamos aquí. O sea, como que ya le tomamos mucha énfasis a ese tema. Y la ciencia ficción ya viene encaminado hacia estos rumbos, ¿no? O sea, de la conciencia humana, el futuro. Ya no vamos a tener dónde vivir. Claro. Esa es la preocupación actual y creo que por eso la ciencia ficción, aunque lo platiques a futuro o aunque lo platiques a través de visiones que aún no son palpables, la preocupación es actual. Nos está tragando la tecnología, nos estamos aislando, nos estamos haciendo cada vez más fríos, menos humanos, menos sociales. Y eso creo que es lo que la ciencia ficción ahorita está muy preocupada por hacernos entender. Inclusive una película como Star Wars, nada tiene que ver con el aislamiento y la individualidad de un Matrix, donde te dicen, estás solo, todo lo que ves no hay nadie, eres tú solo. Claro. Y ya. Simplemente Love, Death and Robots toca no la mayoría, pero muchos de sus capítulos tratan de eso, de quiénes somos, cómo llegamos aquí, a dónde vamos, a dónde nos vamos a dejar, ¿no? Exacto, Black Mirror se trata de verte en el maldito reflejo de tu celular todo el día, o sea... Claro, literalmente es el nombre del programa, claro. Entonces, ¿considerarías la actualidad como la introspección de
de quiénes somos y a dónde nos estamos llevando, la desolación. Sí, yo pensaría que esa es como la visión actual. Claro. Pues sí es muy interesante. Yo también pensaría, ¿no? O sea, y es interesante escucharte porque Otto nos dio como otra perspectiva, ¿no? Nos habló de temáticas y de las nuevas temáticas que están en la plática social, como justo el indigenismo, la negritud. Y al final tú ahorita nos dices, bueno, sí, pero ¿cuál es el futuro que está pensando el presente? Y eso es bien interesante. Bueno, antes de pasar a nuestras conclusiones, quisiera haber tenido más tiempo, ¿no? Era bien importante y es bien interesante siempre escuchar todo lo que nos tiene que decir Otto y ojalá pudiéramos haber platicado todavía más aquí, pero bueno, siempre eso es lo valioso de que cada capítulo creemos que debería durar 2 horas, no 45 minutos, pero quiero pasar a datos curiosos de ciencia ficción que quise enfocar al cine, ya que la conversación se desarrolló ni siquiera en la literatura, sino como género en específico que permea en todo, ¿no? Pero a ver, el primer film de ciencia ficción en la historia nominado en la categoría a mejor película para el Oscar fue Star Wars de 1977. Entiendo por qué, si la revisitas, la neta es que nadie actúa nada y así, pero es una cosa totalmente innovadora que creo que se merecía el ser nominada y ahorita todavía permea en la sociedad actual, ¿no? Luego, otro dato, en Jurassic Park de 1993, el rugido que tanta impresión nos dio a todos del tiranosaurio Rex fue realizado combinando sonidos de un elefante, un tigre y un cocodrilo. O sea, fíjense, ¿no? Y qué padre porque ya se quedó así, ¿no? Lo pusieron ahí y nosotros ya así nos imaginamos que rugía un dinosaurio, pero a lo mejor no tiene nada que ver. O sea, quién sabe. Otra cosa interesante, para lograr la voz tan particular de E.T. se contrató a una mujer mayor por menos de $400, que además fumaba 2 paquetes de cigarros por día. O sea, así logras la voz de E.T. siendo un adicto al cigarro, ¿no? Y otra última que se me hace bien importante, la baba que corre por la boca de Alien en 1978 fue en realidad un error que quedó muy bien, porque se trataba de un líquido que usaban para lubricar los mecanismos de la máscara, y entonces pues se cayó así, se les fue y lo grabaron en la cámara y dijeron, oye, está padre la baba. Y así se queda una de las imágenes más emblemáticas del cine de ciencia ficción, surge de un error. Esto me sirve para decirles, no le crean a nadie que les diga que el cine se hace de tal o cual manera, porque mucho del cine que se quedó grabado en la cabeza de todo el mundo fueron errores o cosas que dijeron, ay, mira, pues quedó bien, ¿no? Entonces ustedes hagan las cosas que les gustan. ¿O qué opinas, Manuel? Precisamente ahorita con lo que acabas de decir de que no le crean a nadie, Arthur C. Clarke decía que cuando un científico te diga que algo es posible, de seguro es verdad, pero cuando te diga que algo es imposible, de seguro es mentira. Ah, eso está bien padre. ¿Quién es Arthur C. Clarke? Clarke es un escritor y científico británico, guionista, y es el coescritor de Odisea del Espacio. Fíjate, qué interesante. Yo coincido con él, es bien padre, nada más hay que ver los pasos, ¿no? A seguir. Bueno, exacto. Quisiera ya nada más escuchar la conclusión que nos dio el apreciado Otto de todo este tema de la ciencia ficción. Fíjate, es un género con mucho futuro y con mucho pasado aún por descubrir, porque cada vez salen más relatos escondidos del cajón de autores muy conocidos y muy celebrados que escribían ciencia ficción. Por ejemplo, Amado Nervo, uno puede decir el gran poeta desde luego, pero escribió un relato de transmigración de las almas y es muy extraño y es una suerte de relato de ciencia ficción. Hay relatos de ciencia ficción de los años 50 mexicanos, hay relatos de ciencia ficción latinoamericanos, colombianos, hay historiadores e estudiosos. Dalit González está estudiando el tema, Jimena Jiménez está haciendo una investigación que es una lemiana, ella organizó el Círculo de Estudios Lemiano y su investigación es en torno a la ciencia ficción latinoamericana y muchas veces escrita por mujeres. Y es interesante que muchas veces en el género no siempre se tienen las oportunidades de producirlas. Tú sabes, Richie, la complejidad que es escribir un relato, un ensayo, un cuento o un guión y pues uno puede escribir su guión, pero de ahí a producirlo, pues ya es otra cosa. Entonces hay una gran cantidad de relatos que se están escribiendo y que todavía no se producen, no se llevan al cine. Es curioso que
siempre que pensamos en ciencia ficción pensamos en medios audiovisuales. Pues porque claro, es el cine el que lo ha coronado, por así decirlo, ¿no? O sea, grandísimos directores de cine han realizado producciones magníficas en torno a relatos de ciencia ficción. Stanley Kubrick, Tarkovsky, Spielberg. Pero pues hay mucho escrito que no ha tenido esta oportunidad de dar el giro a la gran producción audiovisual, ¿no? Claro, bueno, pues qué magnífica conclusión, querido Otto. Por lo pronto te despido aquí para continuar allá en el estudio. Gracias por habernos acompañado y bueno, ojalá podamos platicar más adelante de ciencia ficción o cualquier otro tema. Y lo que se venga, Richie. Saludo a los que siguen WannaGeeks. Adiós. Y bueno, seguimos por acá. Juan Manuel, ¿cuáles serían tus conclusiones de esta charla pequeña, pero me parece como muy, muy valiosa de la ciencia ficción? Que la ciencia ficción es algo que va a permear durante mucho tiempo y cada vez más en todas las artes. Y como decía Otto, el cine es muy importante, pero creo que en los videojuegos y en muchos otros medios vamos a continuarla viendo. Y qué bueno, porque creo que al tener la posibilidad de imaginar cosas tan locas, podemos transmitir la cosa que queremos decir de maneras poco esperadas. Y eso pues está muy, muy bueno. Claro. Yo también creo que el artista es el que moldea el futuro y pues el artista que explora la ciencia ficción es el que nos ayuda a verlo con mayor claridad. Y creo que muchos años se desvalidó, pero hoy más que nunca tenemos que imaginar mejores futuros posibles para poder encontrarnos en un mejor contexto más adelante. Y gracias al cielo existen escritores de ciencia ficción. De hecho, por ahí tenemos un cuento de ciencia ficción justo con mi hermano y mi socio, que ojalá más adelante se los podamos enseñar y mostrar. Es sobre mecas justo en México. Y bueno, gracias a los escuchas de WannaGeeks. Gracias, Juan Manuel, por haberme acompañado. Y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.